Trastornos de la personalidad. Un trastorno de personalidad es un tipo de trastorno mental en el cual tienes un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado y poco saludable. Una persona con trastorno de personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y las personas. En algunos casos es posible que no te des cuenta de que tienes un trastorno de personalidad porque tu manera de pensar y comportarte te parece natural, y es posible que culpes a los demás por los problemas que tienes. Los tipos de trastornos de la personalidad se dividen en tres grupos, sobre la base de características y síntomas similares. Trastornos de la personalidad del grupo A. Los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo A se caracterizan por pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños. Trastorno paranoide de la personalidad. Desconfianza y sospecha generalizadas hacia los demás y sus motivos. Creencia injustificada de que los demás intentan dañarte o engañarte. Sospecha injustificada de la lealtad o la fiabilidad de los demás. Vacilación al confiar en los demás debido al temor no razonable de que usarán la información en tu contra. Percepción de comentarios inocentes o situaciones no intimidantes como si fuesen insultos o ataques personales. Reacción hostil o de furia a los insultos desaires percibidos. Tendencia a guardar rencor. Sospecha injustificada y recurrente de que el cónyuge o la pareja sexual es infiel. Trastorno esquizoide de la personalidad. Falta de interés en las relaciones sociales o personales. Preferencia por la soledad. Amplitud limitada de las emociones. Incapacidad para disfrutar la mayoría de las actividades. Incapacidad para captar las señales sociales normales. Aparentar ser distante o indiferente. Poco interés o interés nulo en las relaciones sexuales. Trastorno esquizotípico de la personalidad. Vestimenta, pensamientos, creencias, discurso o conductas peculiares. Experiencias perceptivas extrañas como escuchar que alguien susurra tu nombre. Falta de expresión emocional o respuestas emotivas inadecuadas. Ansiedad social y falta de relaciones cercanas o incomodidad con dichas relaciones. Respuesta indiferente, inadecuada o suspicaz a los demás. Pensamiento mágico. Creer que puedes ejercer influencia en personas y acontecimientos con el pensamiento. Creencias de que determinados incidentes o acontecimientos causales tienen mensajes ocultos exclusivos para ti. Trastornos de la personalidad del grupo B. Los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo B se caracterizan por pensamientos o comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos o impredecibles. Trastorno de personalidad antisocial. Indiferencias a las necesidades o los sentimientos de los demás. Mentiras, robos, uso de apodos, estafas constantes. Problemas legales recurrentes. Violación constante de los derechos de los demás. Comportamiento agresivo, a menudo violento, indiferencia hacia la seguridad propia y de los demás, conducta impulsiva, irresponsabilidad constante, falta de remordimiento por el comportamiento. Trastorno límite de la personalidad. Conducta impulsiva y riesgosa como tener relaciones sexuales sin protección, involucrarse en apuestas o tener atracones. Imagen personal inestable o frágil, relaciones inestables e intensas, cambios en el estado de ánimo a menudo como reacción al estrés interpersonal, conductas suicidas o amenazas de autolesión, temor intenso a estar solo o ser abandonado, sentimientos de vacíos continuos, ataque de ira frecuentes e intensos, paranoia intermitente relacionada con el estrés. Trastorno histriónico de la personalidad. Búsqueda constante de atención, excesivamente exaltado, drástico o provocativo en el plano sexual con el objetivo de captar la atención. Discurso espectacular, con opiniones fuertes, pero con pocos hechos o detalles para respaldarlas. Fácilmente influenciable. Emociones poco profundas que cambian rápidamente. Preocupación excesiva por la apariencia física. Pensamiento de que las relaciones con los demás son más cercanas que lo que en realidad son. Trastorno narcisista de la personalidad. Creencia de que eres especial y más importante que los demás. Fantasía sobre el poder, el éxito y la atracción. Incapacidad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás.
exageración de logros o talentos, expectativa de elogios y admiración constante, arrogancia, expectativas no razonables de favores y ventajas, a menudo aprovechándose de los demás, envidia hacia los demás o creencia de que los demás te envidian. Trastornos de la personalidad del grupo C. Los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo C se caracterizan por pensamientos o comportamientos de ansiedad o temor. Trastorno de la personalidad por evitación. Sensibilidad excesiva a las críticas y al rechazo. Sentimiento de ser inadecuado, inferior o desagradable. Evasión de las actividades laborales que implican contacto interpersonal. Inhibición, timidez y aislamiento en el plano social. Evitar las actividades nuevas o reunirse con extraños. Timidez extrema en situaciones sociales y en las relaciones personales. Temor a la desaprobación, a pasar vergüenza o a hacer el ridículo. Trastorno de la personalidad dependiente. Dependencia excesiva de los demás y sentir la necesidad de que alguien te cuide. Conducta sumisa o apegada hacia los demás. Temor a tener que cuidarte o defenderte tú mismo si te dejan solo. Falta de confianza en ti mismo. Necesidad de consejos excesivos y de la confirmación de los demás para tomar incluso decisiones de poca importancia. Dificultad para iniciar o llevar a cabo proyectos solo debido a falta de la confianza en ti mismo. Dificultad para expresar desacuerdo con los demás por temor a la desaprobación. Tolerancia hacia los tratos abusivos o inadecuados, incluso cuando existen otras opciones. Necesidad urgente de comenzar una nueva relación cuando ha terminado otra. Trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Preocupación por los detalles, el orden y las normas. Perfeccionismo extremo que genera disfunción y angustia cuando no se logra la perfección. Por ejemplo, sentirse incapaz de finalizar un proyecto porque no se pueden cumplir las propias normas estrictas. Deseo de controlar a las personas, las tareas y las situaciones, incapacidad para delegar tareas. Negarse a reunirse con amigos o hacer actividades placenteras debido a un compromiso excesivo con el trabajo o con un proyecto. Incapacidad para desechar objetos rotos o inútiles. Rigurosidad y obstinación. Inflexibilidad en cuanto a la moral, la ética o los valores. Estricto, control mezquino del presupuesto y los gastos. Causas. La personalidad es la combinación de pensamientos, emociones y conductas que nos hacen únicos. Es el modo en el que ves, comprendes y te relacionas con el mundo exterior, así como el modo en el que te ves a ti mismo. La personalidad se forma durante la infancia y en ella incide la interacción de lo siguiente: los genes. Es posible que determinados rasgos de la personalidad se transmitan de padres a hijos mediante los genes heredados. A veces estos rasgos se llaman tu temperamento. El entorno. Esto incluye los alrededores en los que creces, los eventos que tuvieron lugar y las relaciones con familiares y otras personas. Factores de riesgo. Si bien no se conoce la causa precisa de los trastornos de personalidad, ciertos factores parecen aumentar el riesgo de desarrollar o desencadenar estos trastornos, entre ellos los siguientes: antecedentes familiares de trastornos de personalidad u otras enfermedades mentales, vida familiar abusiva, inestable o caótica durante la niñez, diagnóstico de trastorno de la conducta en la niñez, variaciones en la química y en la estructura del cerebro. Complicaciones. Los trastornos de la personalidad pueden alterar significativamente tanto la vida de la persona afectada como la de las personas que se preocupan por esta. Los trastornos de la personalidad pueden provocar problemas con las relaciones, el trabajo o la escuela y pueden derivar en el aislamiento social o el consumo abusivo de drogas o alcohol. ¿Cuándo consultar con el médico? Si tienes algún signo o síntoma de algún trastorno de la personalidad, consulta al médico o a otro profesional de atención primaria o especialista en salud mental. Los trastornos de la personalidad, si no se tratan, pueden provocar problemas considerables en tu vida que posiblemente empeoren si no recibes tratamiento.